Estamos en una serie de mensajes acerca del libro de Nehemías, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes que Dios tiene algo que sigue para ti? Lo próximo, lo que sigue. De pronto estás estacionado en la autopista y ves que todos pasan, pero tú estás ahí y sabes que eso pasa en nuestra historia de vida muchas veces. Es que estoy viendo que los demás como que avanzan y yo siento que estoy a veces estancado, y muchas veces el enemigo quiere poner en nuestro corazón de que llegaste al tope, de que no hay nada hacia adelante, de que no hay algo nuevo, de que no hay algo próximo para ti. Y empieza a visitarnos posiblemente la comodidad, posiblemente la apatía, posiblemente el desánimo. Y empezar a menguar en la vida. Cuando digo a menguar es a dejar de dar cosas que puedo dar, a dejar de impactar a los que están a mi alrededor, a dejar de sumar en alguien más. Y estamos estudiando una serie maravillosa de un hombre llamado Nehemías, que estaba muy cómodo, que vivía en la ciudad más poderosa del reino de Persia, que era un copero, le servía la copa de vino al rey y se aseguraba de que nadie envenenara al rey con el vino. Y esa era su función. Vivía cómodo, estaba bien. Pero dice que un día hizo una pregunta que rompió completamente su corazón. Y rompió su corazón porque preguntó por sus familiares, preguntó por su pueblo en Jerusalén. Y preguntó: ¿y ellos allá en Jerusalén cómo están? ¿Cómo están? Y le dijeron: la ciudad está destruida, las personas están desanimadas. Cualquiera pasa por Jerusalén, no hay honra, hay dolor, hay desánimo, hay un pueblo descontento. Todo lo que pueda pasar pasa allí. Y cuando escuchó esto, dice Nehemías capítulo 1 versículo 4, que cuando escuché esto, él mismo lo narra: me sentí a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Quiere decir, llegó una carga a su corazón. ¿Sabes qué es una carga espiritual? Lo hablamos el domingo pasado. Una carga espiritual es esa carga que el Señor pone en ti. Es un peso en tu corazón que Dios pone sobre algo más grande que los problemas personales que tú tengas. Es algo que te hace llorar, que te hace orar, que te hace perder el sueño. No desaparece, está ahí persistente todo el tiempo, por semanas o meses, y te impulsa a la acción de tal manera que no solamente sea una emoción. Eso es una carga, es algo que nos impulsa a nosotros, que duele en lo profundo. Y yo estoy seguro que a cada uno de nosotros nos ha pasado algo así. Y eso le pasó a Nehemías. Y estando Nehemías en esa situación, empezó a vivir ese momento. Póngame el versículo nuevamente, porque el versículo dice algo para poder traer el título del mensaje hoy. Dice: al escuchar esto, me senté a llorar. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se sentó a llorar. ¿Se ha sentado usted a llorar? ¿Te has sentado a llorar cuando nadie te ve?
En esos momentos que posiblemente tu carro es el lugar más seguro, porque ahí posiblemente nadie te ve y te sientas a llorar porque una enfermedad te visitó, por un hijo, por una relación, por algo que te duele el corazón, por alguna carga de alguien más, y de pronto estás ahí y te sientas a llorar y miras al futuro y miras lo que sigue y empiezas a tener un temor gigante en tu corazón. Y se sentó a llorar. Por algunos días él tuvo duelo. Me encanta que dice por algunos días, porque dice no se quedó en el duelo, no se quedó allí, tuvo duelo, tuvo que decir ¿qué es esto que está pasando? Y después dice más: ayuné y oré. Lo que él podía hacer era decir, voy a ayunar. ¿Por qué ayunamos? Ayunamos por un propósito específico. Ayunamos y decimos, ok, voy a ayunar por esto. Quiere decir, siempre que yo vaya a comer algo, voy a poner mi caso personal, siempre que yo me vaya a comer un pan, digo, oh, verdad que estoy orando por esto específico. Verdad que estoy orando por esto específico. Entonces cuando yo voy a llegar y lo voy a agarrar, digo, oh, me pongo a orar. Puede ser por un hijo, puede ser por alguna familia. Quiere decir, algo que me encanta lo detengo para conectarme con el Rey de Reyes. Eso estaba haciendo Nehemías en ese momento. Estaba diciendo, ok, me detengo aquí de tal manera que yo pueda orar por mi pueblo que está sufriendo. Y después estuvo en oración. Pero sabe, él no solamente hizo eso. Por eso he titulado el mensaje de la carga a la visión. Y quiero que me acompañes hoy en 4 aspectos que Nehemías realizó para no quedarse en la carga, para no quedarse en el freeway y ver que lo demás pasa y que la carga está ahí estacionada, para permitir que su vida fuera más que un copero, para hacer una marca gigante en el cielo por tantas personas que iban a volver a confiar completamente en Dios. Y lo primero que hay que hacer, entendiendo el texto, es que el primer principio es que haz tu parte porque Dios hará la suya. Haz tu parte porque Dios hará la suya. Hay cosas que el Señor no va a hacer porque tú las puedes hacer. Y hay cosas que el Señor va a hacer porque tú y yo no las podemos hacer. ¿Están conmigo? Pero tengo que hacer mi parte. Él se sentó, él hizo duelo, él ayunó, él oró. Pero sabe, en todo ese proceso, él hizo su parte. Él hizo su parte espiritual. Pero hay algo que el Señor nos regaló. El Señor nos regaló la fe y el Señor nos regaló la razón. 2 cosas importantes para el creyente. Con la fe, yo sé que el Señor puede hacer algo gigante. Con la razón, yo tengo la capacidad de pensar y desarrollar un plan guiado por el Espíritu Santo para poder llegar donde el Señor nos quiere llevar. Vaya a Nehemías capítulo 2. Verso 1, y vamos a gozarnos en ese texto, caminando por ahí, descubriendo y sacando elementos que nos permitan a nosotros el día de hoy caminar desde la carga que tenemos hacia el lugar, la acción, la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice así el versículo 1: un día, cualquier día, un día cualquiera. Me encanta esa parte. Un día significa, es que hay citas divinas que no sabemos cuál día va a ser. Es que el Señor va a abrir una puerta un día. Y lo que está pasando aquí es que Nehemías estaba listo para ese día. Por eso emociónese, porque esto es muy maravilloso. Un día en el mes de Nisan. Ese Nisan no quiere decir que había un mes que se llamaba Toyota, ni Ford, ni nada de eso, ¿no? No, ese era un mes entre el periodo de marzo-abril. Marzo-abril, dice Nisan, del año 20 del reinado de Artajerjes. Al ofrecer le vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó,
¿Están conmigo? Miren la escena. Viaje al momento. El copero se está acercando al hombre más poderoso del mundo en ese instante. Está llegando con su copa. El rey lo ve diferente. Se sale de toda su gloria. Deja de pensar en él. Mira a su copero. Y el versículo 2 le dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Para que el hombre más poderoso del mundo se diera cuenta que uno de sus sirvientes estaba triste, es que el Señor ya estaba preparando el tiempo perfecto para hacer algo extraordinario con uno de sus hijos. Yo le quiero invitar a usted que se dé cuenta que ya no estoy hablando del rey humano, sino que el Rey de Reyes, el que controla el universo, el que da vida y quita la vida y los lleva y nos lleva a los que hemos creado o creído en él a tener una vida eterna, el que sopla y crea, ese mismo Dios, el que envió a su hijo para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, ese mismo Dios, el que resucitó a través de su hijo para darnos a nosotros vida eterna, ese mismo Dios también conoce nuestra necesidad a pesar de su grandeza. Conoce nuestra carga a pesar de su poder. Y cuando miro el texto, me emociono por lo que dice, porque dice, me preguntó una pregunta personal: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Quiere decir, lo vio como rojito de cachetes, pero triste. Y le dijo: así que debe haber algo que te está causando dolor. Y yo sentí mucho miedo. Y tú te preguntarás, ¿por qué sintió miedo? Porque sabía que se estaba abriendo una conversación, porque sabía que estaba llegando una oportunidad, porque sabía que el Señor como que estaba abriendo una puerta, porque sabía que ahora sí me tocó estar ahí frente a Él, porque sabía que lo que había soñado de poderle contar al rey mi problema y que él me ayudara se estaba empezando a poner claro, y le dio miedo profundo. Y sabes que el rey no para ahí. El rey no para ahí. El rey dice lo siguiente: ¿qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios de los cielos. Es esa oración rápida. Es esa oración rápida cuando tú te estás enfrentando a algo y de pronto dices: uy, Señor, ayúdame a pasar esto, por favor. Es esa oración cuando de pronto el policía te detiene en tu carro y tú le dices: ay, Señor, que sea solo un warning y no un ticket. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Ay, Señor, tápale los ojos, que me diga que me vaya. ¿Lo entendió? Es esa oración rápida. Y venía algo tan grande y él con esa oración rápida. Pero sabe, esa oración rápida estaba respaldada por 4 meses de oración. 4 meses de oración, porque cuando vas al capítulo 1 te vas a dar cuenta de lo siguiente. En Nehemías 1:1 dice: el mes de Quisleu. El mes de Quisleu era noviembre y diciembre, y ya estaba en el mes de Nisan, que era marzo, abril. Quiere decir, había pasado 4 meses desde que él había recibido esa carga, desde que tenía ese peso en su corazón, desde que él había estado orando. O sea que esa oración rápida era una respuesta, o era una oración que estaba sustentada por 4 meses de búsqueda del Señor. Tengo una pregunta para ti. Estás en camino de algo. El Señor ha puesto una carga en tu corazón. De pronto sientes que no se abre la puerta. La pregunta para ti: ¿sobre qué estás sostenido lo que estás esperando?
está sostenido sobre un tiempo de oración, sobre un tiempo de ayuno, sobre un tiempo de dependencia del Señor? ¿O estás solamente diciendo, ay, que esto sea así, que se haga así, que se abra la puerta, ay Diosito, que se abra la puerta y cambio de canal? ¿Será? Pero lo que me encanta de Nehemías es que había tenido ese tiempo tan íntimo con el Señor. Y escuche lo que dice: y respondí a su majestad, ¿le parece bien? Oh no, me salté un versículo, pero muy importante. Usted se imagina que yo me lo salte. No me lo puedo saltar. Mire lo que dice el versículo 4, porque el versículo 4 me emociona. Dice, ¿qué quieres que haga? Usted se imagina al frente del hombre más importante del mundo, con mayor poder, tú sentado ahí, él abriendo la puerta, él saliendo de su gloria, dejando de pensar en él. Siempre que alguien iba al rey, iba a decirle cosas al rey. Y ahora Nehemías está escuchando directo por sus oídos que el Señor le está diciendo, el rey le está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Y siga conmigo. Y respondí, si a su majestad le parece bien, y si a este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Quedémonos ahí en el texto. Mire que esa respuesta no es una respuesta cualquiera. Él ya la había pensado. El Señor le estaba guiando. Lo primero que dice, si a su majestad le parece bien. ¿Sabe qué significa eso? A pesar de que Él le abrió el canal, a pesar que había un punto de confianza en ese momento, Él reconoce la autoridad en ese instante y vuelve y le dice, tú, Señor, eres el rey, tú estás en control. Y después le dice, y si este siervo tuyo es digno de su favor. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, y si tú crees que este humilde siervo, con estos errores que yo tengo, que estoy aquí, merezco tu favor, merezco tu apoyo, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. E inmediatamente le dice la carga que tenía en su corazón. Y quiero que tú pienses en eso hoy. ¿Qué pasaría si por eso que estás esperando con tu vida, el Señor abre la puerta hoy? ¿Qué pasaría en ese momento divino? ¿Estás listo para responder? ¿Estás listo con la pregunta adecuada? ¿Con la respuesta adecuada? ¿Estás listo para hablar con tu Señor? ¿Estás listo para reconocer quién eres? Y no decir, es que yo me merezco esto, es que yo he sido un buen siervo, es que nadie te ha envenenado a ti, es que tú sigues con vida porque yo sacrifico la mía probando el vino antes que tú, Señor. No. ¿Qué le dice? Él le dice, este humilde siervo, aquí estoy. Pero si abres ese camino, si abres esa necesidad, yo puedo llegar. Y empiezan a pasar cosas interesantes. Vaya al versículo 6. E inmediatamente el rey sigue de una manera personal. ¿Cuánto durará tu viaje? Pregunta exacta. ¿Cuándo regresarás? Le está diciendo como que sí. Usted no ha visto que a veces los hijos van y le dicen, ay papá, cómpreme esto. Usted tiene dos opciones. Usted le dice, no, mi hijo, no hay plata. Esa es la mejor, ¿no? ¿Quién dice amén? O usted le dice, ¿cuánto vale? Y si usted le dice cuánto vale, ya abrió la puerta. Ya abrió la puerta. Ya el rey abrió la puerta. Y le dijo, ¿cuánto durará tu viaje? Y también le dice, ¿cuándo regresarás? Y sabes que ese cuándo regresarás era diciéndole, me hace bien a mí que tú estés aquí.
me hace bien, me da seguridad que tú estés. Quiere decir, era un buen siervo, era un siervo confiable. Cuando yo pensaba en el texto decía, ¿será que tú y yo somos siervos confiables del rey? ¿Será que el rey nos está esperando? ¿Y será que estamos listos? Y yo no sé, pero aquí se cambiaron los papeles. ¿Quién estaba preguntando? El rey. Mire lo que pasa exactamente con lo siguiente, porque aquí lo que estaba pasando es que el rey bajó de su trono para escuchar el corazón de su siervo. Dios hizo que el poder se acercara al dolor. El milagro estaba empezando. Y el versículo 7 dice algo que quiero que usted lea la primera palabra conmigo cuando yo le diga 3. ¿Está listo? Póngame en el texto ahí. 3. Mami, no colaboran. Te voy a poner quejas a mi mamá. Las dos primeras palabras. 1, 2. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Sabe qué está pasando aquí? ¿Él le preguntó eso? No, él agarró el control de la conversación, como esos amigos que usted tiene a veces que uno va a hablar con ellos y ellos terminan hablando con uno. Mire lo que dice. Entonces añadí. ¿Qué añadió? Si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Iba preparadito. Ahí mismo fue sacando. Ya sabía que había retén. No se pongan nerviosos. Ya sabía que había retén. Ya sabía. Y dijo, si voy, ¿quién me va a creer? E inmediatamente dice, dame cartas, haz esto por mí. Y dice que parece que el Señor le estaba diciendo que sí, vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Las primeras 3 palabras conmigo, por favor. Versículo 8. Y por favor, qué elegante. ¡Qué elegante! ¿Qué dice? Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde he de vivir. Él dijo, si yo voy a estar allá necesito tener una buena casita también donde vivir. Y mire, y el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Aplauda duro al Señor, porque esto que le voy a decir va a ser duro para usted. Ya aplaudió. Ahora le toca su parte. Hay muchos que hemos llegado a este país y hemos pedido al Señor por algo y el Señor todavía no lo ha dado. Y estoy diciendo, Señor, si me llega ese documento, Señor, cuando me llegue ese documento y yo voy a progresar, Señor, cuando me llegue, y han ido pasando los años y de pronto llega el documento y se hace el milagro y me quedo estacionado exactamente en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no me preparé para lo que Dios tenía para mí. Por eso la primera parte de este aspecto, de este punto es: haz tu parte, que el Señor hará la otra parte. Haz tú lo que puedes hacer, porque el Señor hará lo que solamente Él puede hacer. O sea que sacúdete el miedo, sacúdete la pereza y ponte a preparar tu parte. Porque vas a tener una cita divina con el Rey y va a abrir la puerta para ti y va a estar listo para llevarte a la siguiente etapa. Pero prepárate. Haz tu parte de tal manera que pueda pasar algo. ¿Sabes? Él tenía 3 opciones. Solo oración, sin plan, fracasa.
El hermano Plinio, ¿hay un hermano Plinio aquí? No hay Plinio, no vino Plinio. Me puede decir, pastor, voy para Galveston, usted puede por favor orar por mí, por mi familia, vamos a tener un tiempo maravilloso, que haga buen clima, pastor. Y yo inmediatamente voy a llamar a cada uno de ustedes, les voy a mandar un mensaje de voz y les voy a decir, me acompañan a orar por el hermano Plinio que va para Galveston. Y todos nos arrodillamos a orar. ¿Por quién? Plinio. Por Plinio. Y el sinvergüenza de Plinio se queda dormido. Y nosotros orando para su viaje a Galveston. Y después se levanta y escuche esto. Toma su carro, agarra la 45 pero en el sentido contrario. ¿Dónde va a terminar Plinio? No quiero ser poco espiritual, pero la oración sola, sin la dirección adecuada, te va a llevar al lugar incorrecto. ¿Está conmigo? O sea que oramos, pero también avanzamos hacia lo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y eso nos lo está enseñando Nehemías de una manera poderosa en este lugar. Ahora, hay un segundo punto. Él podía solamente orar. Ahora, también podía no orar y trabajar. Solamente, ok, vamos y movámonos. Y se hubiera estrellado con todo. Pero ¿qué hizo Nehemías? Oró y planeó. Oró y se preparó. Y el Señor abrió completamente la puerta para él. Hay un segundo elemento. Cuando Dios abre la puerta, atrévete a pedir en grande. Ahora, en grande significa que estoy claro. En grande significa, hey, sé hacia dónde el Señor me quiere llevar. En grande significa, estoy caminando en la voluntad de Dios. Una de las cosas grandes que estamos pidiendo en Champion Forest para la gloria de Dios es Next. No queremos ser una iglesia tibia, queremos ser una iglesia que se mueve. Y este plan de Next es decir, en nuestra familia espiritual vamos a caminar en grande. ¿Alguien le dice amén a eso? ¿Qué quiere decir? Ok, vamos a creer, vamos a que el Señor nos siga usando, vamos a ser de impacto para esta ciudad, vamos a que más personas puedan llegar a los pies de Cristo, porque tú y yo estamos en Champion Forest orando, sirviendo y llevando el mensaje sano de la palabra que transforma corazones para la gloria de Dios. Vamos por eso. ¿Me comprende ahora? ¿Qué tengo que hacer? Esa es una asignación conjunta. Quiere decir que el Señor te pone cargas individuales y nos pone cargas como iglesia, de tal manera que nos acompañamos en las individuales y con la carga general que nos pone en la iglesia de Cristo, todos caminamos en la misma dirección. Ahora, cuando Dios abre las puertas, atrévete a pedir. Vuelvo al versículo 2. Me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y yo sentí mucho miedo. ¿Por qué sintió miedo? Porque algunos hacemos toda esa primera parte, pero nos llega el miedo. Porque el imperio había prohibido reconstruir las murallas de Jerusalén. Y ahora él iba contra una ley que el imperio ya había decretado. Allá está en Esdras capítulo 4. Eso ya estaba decretado ahí. Porque mostrar tristeza al rey era peligroso. ¿Sabe? Cuando usted iba al rey era para que el rey estuviera contento, no para ponerlo a que estuviera triste. Y este le llevaba una noticia complicada, porque esta petición era totalmente inoperable. Pero a pesar de eso, él estaba seguro que él iba con el Señor. Está seguro siempre de que si vas con el Señor, sea tan complicado, el Señor va contigo. Y recuerda siempre esto: habla con el Señor, pídele en grande. Cuando se abra la puerta, que Él sepa que estás preparado,
que Él sepa que hay sacrificio en ti, que Él sepa que has trabajado fuerte, orado, ayunado, trabajado fuerte, de tal manera que aquí estoy listo para que tú, Señor, hagas conmigo lo que tú quieras. Y Nehemías le pidió algo interesante. Hay dueños de compañía aquí, sé que hay muchos dueños de compañía que están gozándose con el mensaje. Pero mire qué tal que un trabajador suyo se le apareciera y le dijera en el versículo 6: te estoy pidiendo un tiempo extendido porque necesito ir a hacer una labor y necesito que me mandes unas cartas de protección y que me puedan proteger todos tus amigos. Y fuera de eso, te voy a pedir que me financies el proyecto. Eso fue lo que hizo Nehemías. ¿Sabe qué le dijo al rey? Le dijo: dile al líder del bosque, a Safá, que me dé la madera que necesito para reconstruir completamente las murallas, para poner las mejores puertas. O sea que, ¿cómo iba Nehemías? Mire, pero si tú tienes a tu Señor y a tu todo proveedor contigo, el Señor nos está invitando a tomar sus proyectos y llevarlos, que si son para la gloria del Señor, el Señor te acompaña para la gloria de Dios. Y toma esos proyectos pequeños que en las manos de Él los convierte grandes, completamente grandes, para su gloria. Algo tenía claro: el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Siempre supo que el Señor actuaba a su favor. Un misionero muy famoso en el siglo XVIII que fue a la India se llamó William Carey. Y William Carey tiene una frase que ha durado por los años. Y la frase es la siguiente: espera grandes cosas para Dios. Está muy bueno, espera grandes cosas para Dios, pero después dice: intenta grandes cosas para Dios. No solamente esperes, también intentas. E intentas es haz tu parte. Y cuando yo estoy haciendo mi parte, tengo que recordar Efesios capítulo 3 versículo 20, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice lo siguiente: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es recordar que el Señor puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Lecciones de Nehemías. Número 1, ore persistentemente. Número 2, prepárese espiritualmente. Sé ejemplo vivo. Sé ejemplo vivo. Cuando llegue el momento, ten clara tu conversación. Pide en grande: Señor, salva a mi familia. Sálvala, Señor. Confía en Dios. Él puede cambiar los corazones más duros. Mi padre creció en una pobreza muy, muy grande. Era difícil que hubiera uno más pobre que él. Cuando recibe al Señor Jesús como su único y personal Salvador, él siempre me cuenta que tenía una camisa para ir a la iglesia. Pero su familia no quería que él fuera a la iglesia con su camisa. O sea que muchos sábados la camisa de la iglesia no estaba disponible. La camisa de la iglesia, cuando él se la iba a poner, estaba sucia a maldad, estaba escondida. Y él tenía que tomar otra camisa que no era la de ir a la iglesia, era la de cargar el agua que él llevaba todos los días a una casa para ir a su iglesia. Pero él recibió a Cristo, cambió su vida, y por 27 o 25 años estuvo orando para que un día su mamá pudiera recibir a Jesús como su único y personal Salvador.
Y ese día el Señor se lo regaló. Te quiero recordar algo hoy. De pronto tienes una carga en tu corazón de alguien en tu familia. Ora, ayuna, ten lista tu conversación. Posiblemente va a ser una sola en toda la historia, pero el Señor va a abrir la puerta, porque el Señor dice en la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero estarás listo. Tres claves para pedir en grande. No limites a Dios por lo que parece razonable. No lo limites. El miedo no descalifica tu fe. La audacia debe estar fundada en oración profunda. Por eso esta semana tienes tarea. ¿Qué te está llamando Dios a hacer? Que parece imposible. Escríbelo, así como hizo Nehemías ahí en el versículo 5 al 8. Satúralo de oración. Prepárate para el momento. Da el paso aunque tengas miedo. Da el paso. Prepárate, da el paso. El Señor te va a acompañar. Y te tengo una noticia más. Cuando el Señor te regala una visión y te pone una carga en tu corazón y tú empiezas a caminar todo emocionado y las puertas se empiezan a abrir, va a aparecer la oposición. Va a aparecer la persona que va a decir: ¿y eso para qué? Va a aparecer la persona que dice: ay, no, eso no se necesita. ¿Qué te crees? Va a aparecer la persona que se va a querer burlar. Mira el texto en el versículo 10. Dice: pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, diga conmigo Sanbalat. Ahora me dice cuál es su Sanbalat. No me tiene que decir, pero piénselo y lo bendice en el nombre del Señor. Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustó mucho. ¿Quién era Sanbalat? Era el gobierno enemigo. Tobías, el opositor político. Gesén, el líder árabe. Y todos ellos empezaron a ponerle problema. Versículo 18 ahora, 8 versículos más. Cuando lo supieron, Sanbalat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: pero, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso pretendes rebelarte contra el rey o rebelarse contra el rey? Van a aparecer. Hace 2500 años atrás se seguían burlando de la gente, la seguían despreciando y seguían teniendo acusaciones falsas. Te va a pasar, nos va a pasar. Van a haber algunos que van a querer que tú no participes en algo más grande que tú. Pero cuando el Señor pone carga, tú tienes que decir: quieto, fuera. No me interesa. El Señor puso una carga, yo estoy orando, camino por ella. El Señor puso algo en mi familia, yo camino con ella. El Señor puso algo en mi corazón, yo camino por ella. Sé que está pesado, camino por ella. El Señor puso algo en mi familia espiritual, camino por ella. Y no dejo que nadie quite algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Va a llegar la oposición, va a llegar el que te va a querer desanimar. El Dios de los cielos, y él le contesta: el Dios de los cielos nos permitirá salir adelante. Nosotros vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen parte en este asunto. Y hay un cuarto elemento, y con este termino. Se necesita de todo el equipo para lograr grandes cosas. Empezaron a construir las murallas y estaban construyendo las murallas. Y miren los que participaron. Cuando tú llegas al capítulo 3,
es lo más extraordinario, pero usted va a decir lo más aburridor. Porque son puros nombres. El capítulo 3 tiene más de 50 nombres. Pero ¿sabe qué significa el capítulo 3? Que se empezaron a unir unos y se empezaron a unir otros. Mira lo que dice el versículo 1. Eliasib, el sumo sacerdote, era el líder espiritual. Se unió en el versículo 1. En el versículo 8, orfebres y perfumistas, los artesanos finos, con sus manos suavecitas, vengan a poner ladrillos. Y gloria a Dios por el versículo 12. El versículo 12 dice: Salum y sus hijas. O sea que este trabajo de hacer las murallas no es solo de hombres. ¿Quién dice gloria a Dios por eso? Dice: y sus hijas fueron a construir las murallas. Y empieza a decir: y esta familia y este grupo hizo este pedacito, y este otro hizo este pedacito, y este otro hizo este pedacito, y este pedacito, y este pedacito, y este pedacito. Y yo pensaba en Next y me emocionaba porque decía: algún día, posiblemente cuando el Señor ya me vaya a llamar a su presencia, o yo ya no esté y pueda pasar por un lugar y puedo decir: ahí se siguen convirtiendo personas, y yo tuve el privilegio de poner ese pedacito ahí. ¿Sabe? Se repartieron la muralla completamente, pedazo con pedazo, pedazo con pedazo. Y todos construyeron la muralla, que llevaba 100 años caída, en 52 días. La unión. Si tienes un proyecto y una carga que el Señor ha puesto en tu familia, en tu negocio, y es guiado para la gloria de Dios, no dejes que nadie la acabe. Trae la unidad a través del Espíritu. El Señor ha puesto algo grande para nosotros como Champion Forest. Y varias personas me han dicho: pastor, ¿qué diferencia yo puedo hacer? Y yo le decía: aquí la diferencia no es la cantidad, sino el sacrificio de cada uno en su corazón para hacer una diferencia para el reino. Y por eso quiero que guarde esa fecha, porque ese día 1 de marzo vamos a estar aquí y vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a decirle: Padre, aquí estamos para servirte, aquí estamos para amar esta congregación, aquí estamos para llevar tu mensaje a más personas. Pero ora por eso, que no lo tengas que hacer porque alguien se paró, que no lo tengas que hacer porque me da pena no hacerlo. Que tú puedas decir con toda confianza: hoy yo vengo a los pies del Señor, porque si yo me encargo de los negocios del Señor, yo sé que el Señor se encargará de mis negocios. Es una confianza completa en Él. Y voy a seguirle sirviendo en mi iglesia, y voy a seguir caminando con esa carga que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Tienes una carga que se ha quedado a la mitad de tu camino? Como persona, como líder, si tienes una carga que se ha quedado ahí, un proyecto de vida, y de pronto te sientes estacionado, el Señor te dice: hay algo que sigue. Satúralo de oración. Proyéctate. Prepárate y está listo. La puerta se abrirá, pero tienes que estar listo para tener una conversación profunda con tu Rey. Amén. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.